Mamá, mi esposa, los niños y la suegra se van a mudar acá. Están apretados en el departamento. No sirve que reclames. Ya decidimos todo sin discusión. Eliseo entró a mi casa ese martes como siempre lo hacía, sin tocar el timbre, como si fuera el dueño. Yo estaba preparando café cuando me soltó esa declaración que me cayó como un balde de agua fría. 70 años tengo, 40 de ellos trabajando como empleada doméstica para poder comprar esta casa, y ahora mi propio hijo me viene a decir que otros van a vivir aquí sin preguntarme si estoy de acuerdo. Pero lo que él no sabía es que mientras hablaba con esa prepotencia, yo ya estaba calculando. Ya estaba pensando. Esta vez Rosa Gómez no se iba a quedar callada aceptando lo que fuera más cómodo para todos menos para mí. Me quedé ahí parada con la cafetera en la mano, viendo cómo caminaba por mi sala como si fuera suya. Como si todos esos años que trabajé limpiando casas ajenas para tener la mía propia no significaran nada. Como si mi opinión fuera un detalle sin importancia en una decisión que él ya había tomado sin consultarme. ¿Me oíste, mamá? Martina ya está empacando las cosas. Los niños Leandro y Cecilia están contentos porque van a tener más espacio para jugar. Y Otilia no puede seguir sola. Ya está muy mayor y no podemos pagar una cuidadora. Aquí hay lugar de sobra y tú vives sola. Otilia, la suegra de mi nuera. Una mujer que apenas conozco, pero que ahora va a vivir en mi casa. En mi refugio. En el lugar donde finalmente había encontrado paz después de enviudar, después de criar 5 hijos, después de toda una vida dando y dando sin recibir nada a cambio. Una desconocida iba a ocupar mi cuarto de huéspedes, ese espacio que tanto me había costado amueblar con mis propios ahorros. Eliseo, le dije manteniendo la voz calmada aunque por dentro algo se estaba rompiendo. Esta es mi casa. La compré yo, la pago yo. Se rió. Se rió de mí como si hubiera dicho algo gracioso. Como si una mujer de mi edad no tuviera derecho a opinar sobre su propia vida. Esa risa me dolió más que cualquier grito, más que cualquier insulto. Era una risa de desprecio, de superioridad, de alguien que cree que puede decidir por otros sin consecuencias. Ay, mamá, no seas dramática. Es temporal mientras encontramos algo más grande. Además te va a hacer bien tener compañía. A tu edad no deberías vivir sola. ¿Qué tal si te pasa algo y nadie se entera? A mi edad. Ahí estaba otra vez esa frase que usaban mis hijos cuando querían manipularme. Como si cumplir 70 años me hubiera convertido en una incapaz. Como si mi experiencia de vida no valiera nada comparada con las decisiones apresuradas de un hombre de 40 años que no podía ni mantener a su propia familia en un lugar decente. Como si yo no hubiera demostrado durante 7 décadas que sabía cuidarme perfectamente bien. La verdad es que yo vivía mejor sola que cuando estaba casada. Podía ver mis programas favoritos sin que nadie cambiara el canal, podía cocinar lo que se me antojara, podía invitar a mis amigas cuando quisiera. Había aprendido a usar el celular, tenía mi grupo de WhatsApp con las señoras del barrio, iba a caminar todas las mañanas al parque. No necesitaba que nadie me cuidara. ¿Cuándo planeas traerlos?, le pregunté, y él no notó el tono diferente en mi voz. No se dio cuenta de que ya no era la misma mujer sumisa de antes. Este sábado. Martina tiene todo listo. Los niños van a usar tu cuarto de costura. Vas a ver que te va a encantar tenerlos cerca. Otilia se queda en el de huéspedes, y nosotros por ahora dormimos en la sala hasta que nos acomodemos mejor. Por ahora. ¡Qué mentira tan obvia! Conocía a Martina lo suficiente para saber que una vez que pusiera un pie aquí, nunca se iría. Conocía a Eliseo lo suficiente para saber que sus soluciones temporales se volvían cargas permanentes que yo tenía que soportar en silencio. Había visto cómo había hecho lo mismo con su hermana mayor cuando necesitó un lugar donde quedarse por unos días y terminó viviendo ahí 2 años. Mi cuarto de costura. Ese espacio que había convertido en mi santuario personal, donde tenía mi máquina de coser, mis telas, mis proyectos. Donde me refugiaba cuando necesitaba paz. Ahora iba a ser el dormitorio de 2 niños que no tenían la culpa de nada, pero que iban a destruir mi tranquilidad. Mientras él seguía explicándome cómo iba a reorganizar mi casa, cómo iban a distribuir mis espacios, cómo yo me iba a adaptar a su nueva normalidad, sentí que algo profundo se movía dentro de mí. No era rabia. No era tristeza. Era algo más poderoso, determinación. Una fuerza que no había sentido en años, que creía que había perdido con la edad. Había sido la madre que siempre decía que sí.
La que se sacrificaba por todos. La que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. La que trabajaba dobles turnos para que sus hijos pudieran estudiar. La que se quedó sin comprar ropa durante años para poder ahorrar y comprar esta casa. Pero a los 70 años, en mi propia casa, con mis propias reglas, ya no iba a ser esa mujer. Está bien, Eliseo, le dije finalmente, y vi cómo se relajó pensando que había ganado. Tráelos el sábado. Él sonrió satisfecho, me dio un beso en la frente como si fuera una niña buena que había obedecido, y se fue dejando un rastro de esa colonia barata que siempre usaba. Se fue pensando que había resuelto sus problemas a costa mía, como siempre había hecho. Se fue creyendo que su madre era la misma mujer de siempre, la que nunca se quejaba, la que siempre encontraba la manera de hacer que las cosas funcionaran. Pero no sabía que Rosa Gómez ya tenía otros planes. No sabía que mientras él celebraba su victoria, yo ya estaba trazando mi estrategia. No sabía que esta vez, por primera vez en 70 años, yo iba a jugar con mis propias reglas. No sabía que había despertado algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Tomé mi celular y marqué el número de Severina, mi amiga del grupo de caminata. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera, que supiera lo que significaba luchar por un espacio propio después de tanto tiempo dando todo por otros. Severina, soy Rosa. ¿Puedes venir mañana temprano? Necesito platicar contigo sobre algo muy importante. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en cada detalle, en cada movimiento que tenía que hacer. Eliseo creía que me conocía, que sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Creía que yo era la misma mujer sumisa de siempre, la que aceptaba todo sin protestar. Pero se iba a llevar la sorpresa de su vida. Esta vez Rosa Gómez iba a demostrar de qué estaba hecha. Al día siguiente desperté a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde que me jubilé. A diferencia de lo que piensa Eliseo, mi vida no es aburrida ni está vacía. Tengo una rutina que me gusta, que me da paz, que construí para mí después de décadas viviendo para otros. Primero reviso mi celular. Tengo mensajes en el grupo de WhatsApp Amigas del Barrio donde Severina, Tania y otras señoras compartimos buenos días, recetas y chismes del vecindario. También tengo notificaciones de Facebook donde veo las fotos de mis nietos que viven lejos, los que sí me valoran y me mandan videos diciéndome que me quieren. Me levanté, me bañé y me puse mi pants rosa, el que compré el mes pasado cuando fui de compras con Severina. Me maquillé un poquito, como me enseñó mi nieta por videollamada. Me gusta verme bien, sentirme bien conmigo misma. A los 70 años he aprendido que cuidarme no es vanidad, es respeto propio. Preparé mi desayuno, avena con fruta, café negro y mi vitamina para los huesos. Puse mi música favorita, esas canciones de Marco Antonio Solís que me transportan a cuando era joven. Comí tranquila en mi mesa, viendo por la ventana el jardincito que tengo en el patio. No es gran cosa, pero es mío. A las 7 llegó Severina tocando el timbre. Ella sí respeta mi casa, no como otros que entran como si fuera terreno conquistado. Mi amiga tiene 68 años, es viuda como yo, y vive sola en su departamento desde hace 5 años. Nos conocimos en el grupo de caminata del parque y desde entonces nos hicimos inseparables. ¿Qué pasó, Rosa? Te escuchaste muy preocupada ayer. Le conté todo mientras servía café. Le expliqué cómo Eliseo había llegado con esa decisión ya tomada, cómo me había tratado como si yo fuera una menor de edad sin derecho a opinar sobre mi propia vida. Severina me escuchó con esa atención que solo dan las amigas verdaderas, esas que han vivido situaciones similares. ¿Y tú qué le dijiste? Que estaba bien. Que los trajera el sábado. Severina me miró sorprendida. Esperaba que le contara sobre una pelea, sobre gritos, sobre lágrimas. Pero yo ya no soy esa mujer que explota emocionalmente. He aprendido que hay maneras más inteligentes de manejar las situaciones. Rosa, ¿estás segura? Tú sabes cómo es Martina. Una vez que se instale aquí, ya nunca se va a ir. Y con Otilia y los niños, tu casa se va a convertir en un caos. Exactamente. Severina entendía la situación mejor que mi propio hijo. Ella sabía lo que costaba mantener un hogar, lo que significaba tener privacidad, lo importante que era tener un espacio propio después de toda una vida sirviendo a otros. Por eso mismo tengo que actuar rápido, le dije, y vi cómo sus ojos se iluminaron con curiosidad. Le expliqué mi plan. No era algo improvisado,
Era algo que había estado considerando desde hacía meses, desde que Eliseo empezó con sus indirectas sobre lo grande que estaba mi casa para una sola persona. Desde que Martina comenzó a hacer comentarios sobre lo bien que estaría vivir en una casa en lugar de un departamento. Rosa, ¿hablas en serio? ¿De verdad vas a hacer eso? Severina, tengo 70 años. He trabajado toda mi vida para tener algo propio. No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi hijo, me quite la tranquilidad que tanto me costó conseguir. Mi amiga sonrió. Esa sonrisa de complicidad que solo se da entre mujeres que han aprendido a valorarse a sí mismas después de años de dar prioridad a otros. Esa sonrisa de quien entiende que a cierta edad ya no tienes tiempo para complacer a gente que no te valora. ¿Qué necesitas que haga? Esa pregunta me confirmó por qué Severina era mi mejor amiga. No me juzgó, no me dijo que estaba exagerando, no me pidió que pensara en los sentimientos de Eliseo. Simplemente se ofreció a ayudarme. Así son las amistades verdaderas entre mujeres maduras, se apoyan sin preguntar mucho. Por ahora solo necesito que me acompañes a algunos lugares esta semana. Y que si alguien pregunta, no sepas nada. Desayunamos tranquilas mientras planeábamos los detalles. Severina me contó que su hija también había intentado algo similar el año pasado, sugiriendo que ella se mudara a una casa más pequeña para que fuera más fácil cuidarla. Como si necesitara que la cuidaran. Como si no fueran ellos los que necesitaban ayuda económica constantemente. Es increíble cómo nuestros propios hijos a veces nos tratan peor que extraños, me dijo mientras lavábamos las tazas. Como si haber parido les diera derecho a decidir por nosotras el resto de nuestras vidas. Exacto. Esa era la realidad que muchas mujeres de nuestra edad vivían en silencio. Hijos adultos que tomaban decisiones por sus madres sin consultarles, que las trataban como cargas o como recursos disponibles para resolver sus problemas. Que usaban el amor maternal y la culpa como herramientas de manipulación. Después del desayuno nos fuimos al parque a caminar como todos los días. Nuestro grupo se reunía a las 9, 8 señoras de entre 60 y 75 años que habíamos descubierto el placer de hacer ejercicio y socializar sin que nadie nos dijera qué teníamos que hacer. Buenos días, Rosa. ¿Cómo amaneciste? Me preguntó Cecilia Fagundes, una señora de 73 años que había enviudado hace 2 años y que irradiaba una energía increíble. Muy bien, Cecilia. Con ganas de caminar y de disfrutar este día tan bonito. Mientras caminábamos por el sendero del parque, escuchando a las otras señoras platicar sobre sus nietos, sus telenovelas favoritas y sus planes para el fin de semana, me di cuenta de lo mucho que iba a extrañar esto si Eliseo se salía con la suya. Una casa llena de gente significaba no poder salir cuando quisiera, tener que estar pendiente de otros, perder mi libertad. Durante la caminata, Tania Chávez nos contó que su hijo le había sugerido que vendiera su carro porque ya está muy mayor para manejar. Todas nos indignamos. Tania maneja perfectamente, tiene todos sus papeles en orden y es más cuidadosa que muchos jóvenes. Es que no entienden que nosotras seguimos siendo personas con vida propia, dijo Tilia Farías, una señora de 65 años que trabajaba medio tiempo en una boutique. Creen que cumplir 60 años es sinónimo de incapacidad. Todas asentimos. Era un tema que nos unía, la lucha por mantener nuestra autonomía en una sociedad que constantemente trataba de quitárnosla. La lucha por demostrar que ser mayor no significaba ser inútil o dependiente. Después de la caminata, Severina y yo fuimos al centro comercial. Necesitaba comprar algunas cosas y también quería dar una vuelta por lugares que me gustaban. Almorzamos en un restaurante bonito, nos tomamos selfies que subí a Facebook, compramos una blusa nueva cada una. ¿Sabes qué, Rosa? Creo que tu decisión es la correcta. A nuestra edad ya no tenemos tiempo para vivir complaciendo a otros. Tenía razón. A los 70 años ya no podía darme el lujo de desperdiciar lo que me quedaba de vida siendo infeliz por complacer a gente que no apreciaba mis sacrificios. Ya había dado suficiente. Ya había sido la madre abnegada, la esposa sumisa, la empleada responsable. Ahora era tiempo de ser Rosa. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en mi sala y observé cada rincón. Mi televisión donde veía mis programas favoritos. Mi sofá donde leía tranquila. Mi mesa donde desayunaba viendo el jardín. Todo eso iba a cambiar si permitía que Eliseo se saliera con la suya. Pero no lo iba a permitir. Esta vez Rosa Gómez iba a luchar por lo suyo. El miércoles por la mañana,
Mientras tomaba mi café y revisaba los mensajes del grupo de WhatsApp, sonó el timbre. Era Martina. Mi nuera llegó con una sonrisa que no me engañaba, esa sonrisa calculada que usaba cuando quería algo de mí. Buenos días, suegra. ¿Cómo está? Suegra. Así me decía cuando necesitaba algo. Cuando no necesitaba nada, apenas me saludaba. Llevaba en las manos una bolsa de pan dulce, como si un regalo de 5 pesos fuera suficiente para suavizar lo que venía después. Bien. Martina. Pasa. ¿Quieres café? Ay, sí. Gracias. Vine para platicarle sobre la mudanza del sábado. Quería que supiera que nosotros vamos a ser muy cuidadosos con sus cosas. No se preocupe por nada. Mis cosas. Como si yo fuera una huésped en mi propia casa. Como si ella fuera la nueva dueña que me tranquilizaba sobre el cuidado de mis pertenencias. Pero mantuve la calma, sonreí y le serví café en mi taza más bonita. ¿Ya tienen todo listo?, le pregunté mientras me sentaba frente a ella en mi mesa del comedor. Sí, ya casi todo empacado. Los niños están súper emocionados. Leandro me pregunta todos los días cuándo nos vamos a venir para acá. Y Cecilia ya escogió en cuál cama quiere dormir en el cuarto de costura. El cuarto de costura. Mi espacio sagrado. Donde tenía mi máquina de coser, mis telas organizadas por colores, mis patrones, mis proyectos a medio terminar. Donde pasaba las tardes creando cosas bonitas para mí y para mis amigas. Ahora iba a ser el dormitorio de 2 niños que iban a revolver todo. Y mi mamá Otilia está muy agradecida. Ya sabe que ella no puede vivir sola, se le olvidan las cosas, a veces no se acuerda de tomar sus medicinas. Aquí va a estar mejor cuidada. Ahí estaba la manipulación emocional. Presentar la invasión a mi casa como un acto de caridad, como si yo fuera la responsable del bienestar de una mujer que ni siquiera conocía bien. Como si rechazar esta imposición me convirtiera en una persona cruel y desalmada. ¿Y ustedes dónde van a dormir? Por ahora en la sala, en el sofá-cama que vamos a traer. Pero no se preocupe, vamos a ser muy ordenados. Y Eliseo ya habló con un contacto para ver si conseguimos algo más grande pronto. Pronto. Otra mentira. Llevaban 3 años viviendo en ese departamento de 2 recámaras porque no podían pagar algo mejor. Eliseo trabajaba de chofer de aplicación y Martina en una tienda de ropa, ambos con ingresos irregulares. No iban a conseguir nada más grande. Iban a quedarse en mi casa indefinidamente. Suegra, también quería decirle que nosotros vamos a ayudar con los gastos. No se vaya a preocupar por eso. Ayudar con los gastos. ¡Qué generosos! Iban a ayudar a pagar la luz, el agua y el gas de una casa que no era suya, como si me estuvieran haciendo un favor. Como si el hecho de que 4 personas más vivieran aquí no fuera a duplicar o triplicar todos los gastos. ¿Cuánto piensan dar? La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba que fuera tan directa. Se removió incómoda en la silla y bajó la vista. Pues, estábamos pensando. Bueno, lo que podamos. Ya sabe que ahorita está difícil la situación para todos. Claro, lo que pudieran. Eso significaba que iban a dar lo mínimo posible, cuando pudieran, si podían. Mientras tanto, yo iba a cargar con todos los gastos de mantener a una familia de 5 personas. Martina, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dígame. Ustedes me preguntaron si yo quería que vinieran a vivir aquí. La pregunta la descolocó completamente. Se puso nerviosa, empezó a jugar con la servilleta, evitó mi mirada. Era obvio que no habían considerado que mi opinión fuera importante en una decisión que iba a cambiar completamente mi vida. Bueno, suegra, es que... Eliseo dijo que usted estaba de acuerdo. Que le parecía bien tener compañía. ¿Él te dijo eso? Sí, me dijo que usted se había puesto muy contenta con la idea. Que ya se sentía muy sola aquí. Mentiras. Eliseo le había mentido para que ella no se sintiera culpable de la invasión. Le había dicho que yo estaba feliz con la situación para que ella pudiera dormir tranquila sabiendo que me estaban usando. Martina, yo no estoy sola. Tengo mis amigas, mis actividades, mi rutina. Esta casa no me queda grande, me queda perfecta. Vi cómo se le cambió la cara. Por primera vez desde que llegó, la seguridad se le desplomó.
Se dio cuenta de que tal vez las cosas no eran como Eliseo le había contado. Pero Eliseo dijo. Eliseo dijo muchas cosas que no son ciertas. ¿Te dijo que me preguntó si estaba de acuerdo? ¿Te dijo que discutimos las condiciones? ¿Te dijo que yo acepté voluntariamente? Cada pregunta era como una bofetada de realidad. Martina se estaba dando cuenta de que había sido cómplice de algo que no estaba bien, de que había participado en una decisión tomada sin considerar mis sentimientos. Suegra, nosotros pensamos. Ustedes no pensaron en mí para nada. Pensaron en resolver su problema despacio y decidieron que yo era la solución. Se quedó callada. Por primera vez en 5 años de ser mi nuera, Martina se quedó sin palabras. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez habían cometido un error. Usted no quiere que vengamos. ¿Tú qué crees, Martina? ¿Tú querrías que llegaran 4 personas a tu casa sin preguntarte si estás de acuerdo? No me respondió. Se quedó ahí sentada, jugando con la servilleta, procesando la realidad de la situación. Probablemente por primera vez se puso en mi lugar y se dio cuenta de lo injusto que era todo esto. Pero ya tenemos todo empacado. Ya hablamos con el casero del departamento. Ya les dijimos a los niños. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que no podían echarse para atrás. No era porque no entendieran que estaban mal, sino porque ya habían quemado sus naves. Ya se habían comprometido con decisiones irreversibles basadas en una imposición que nunca debió haber existido. Martina, esos son problemas que ustedes crearon cuando decidieron por mí sin consultarme. Yo no soy responsable de las consecuencias de decisiones que no tomé. Se levantó de la mesa. Ya no sonreía. Ya no había dulzura en su voz. Ahora estaba molesta porque yo no estaba cooperando con sus planes como esperaba. Eliseo me dijo que usted iba a estar de acuerdo. Eliseo se equivocó. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya no tenemos dónde vivir. Eso es algo que ustedes tienen que resolver. Yo no creé este problema. Se fue sin despedirse, dejando el pan dulce sobre la mesa como un recordatorio de su intento fallido de manipulación. Se fue molesta, pero también preocupada. Por primera vez se daba cuenta de que Rosa Gómez no era la anciana complaciente que habían dado por sentado. Cuando se cerró la puerta, me senté en mi sofá y respiré profundo. Había sido la primera batalla, y la había ganado. Martina ya sabía que las cosas no iban a ser como esperaba. Ahora tenía que prepararme para cuando Eliseo se enterara de que su plan perfecto estaba empezando a desmoronarse. Tomé mi celular y le mandé un mensaje a Severina. Ya empezó todo. Martina vino y se fue con una cara que no te imaginas. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Estoy perfecta. Mañana seguimos con el plan. Por primera vez en mucho tiempo me sentí poderosa. Me sentí como Rosa Gómez, no como la madre de Eliseo o la suegra de Martina. Me sentí como una mujer que sabía exactamente lo que valía y que no iba a permitir que nadie más decidiera por ella. El jueves por la noche llegó Eliseo hecho una furia. No tocó el timbre, no saludó, entró directo con esa cara de molestia que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Yo estaba viendo mi telenovela favorita, tranquila en mi sofá, cuando irrumpió en mi sala como un huracán. ¿Qué le dijiste a Martina? Su tono era agresivo, demandante. No era la voz de un hijo preocupado, era la voz de un hombre acostumbrado a que las mujeres de su vida obedecieran sin cuestionar. Pero ya no era la Rosa de antes. Le dije la verdad. Que nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con que vinieran a vivir aquí. Ay, mamá. ¿En serio vas a ponerte difícil ahora? Ya tenemos todo listo, ya hablamos con el casero, los niños ya saben que se van a mudar. Ahora vienes con que no quieres. Ponerse difícil. Como si defender mi derecho a decidir sobre mi propia casa fuera un capricho de mujer mayor. Como si mis sentimientos fueran un obstáculo molesto en sus planes perfectos. Eliseo, siéntate. Vamos a hablar como adultos. No tengo tiempo para hablar. Mañana tengo que trabajar temprano y el sábado es la mudanza. Solo necesito que cooperes. Yo no voy a cooperar con algo que nunca acepté. Se quedó parado en medio de mi sala, mirándome como si me hubiera vuelto loca.
Como si una mujer de 70 años no tuviera derecho a cambiar de opinión o a defender sus intereses. ¿Qué te pasa? Antes nunca eras así de egoísta. Egoísta. Ahí estaba la palabra que había estado esperando. La palabra que usaba siempre que yo no hacía lo que él quería. Como si cuidar de mí misma fuera un defecto de carácter. ¿Egoísta por no querer que invadan mi casa? ¿Egoísta por querer conservar mi tranquilidad? Es que vives sola en una casa de 3 recámaras. Nosotros estamos hacinados en un departamento. Cualquier madre normal estaría feliz de ayudar a su hijo. Cualquier madre normal. Otra manipulación. Como si existiera un manual de lo que debe hacer una madre y yo estuviera fallando en cumplir mis obligaciones. Como si ser madre significara sacrificar mi bienestar hasta el día de mi muerte. Eliseo, ¿tú sabes cuánto me costó comprar esta casa? Sí, ya sé, trabajaste mucho. Pero ¿para qué sirve tener una casa grande si no la compartes con tu familia? Sirve para que yo pueda vivir en paz después de 70 años dando todo por otros. Esa respuesta lo descolocó. No esperaba que fuera tan directa, que pusiera mis necesidades antes que las suyas. Esperaba lágrimas, súplicas, culpa. No esperaba determinación. Mamá, nosotros somos tu familia. Se supone que la familia se ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí, Eliseo? La pregunta lo dejó mudo. Se quedó ahí parado, buscando en su memoria algún momento reciente en que hubiera hecho algo por mí sin que yo se lo pidiera. No lo encontró porque no existía. Yo vengo a verte seguido. Vienes cuando necesitas algo. Cuando tienes problemas económicos, cuando necesitas que cuide a los niños, cuando quieres que te cocine para alguna fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo para saber cómo estoy? No me respondió porque sabía que tenía razón. Nuestras visitas siempre tenían una agenda. Siempre había algo que necesitaba de mí. Además, continué, si realmente fuéramos familia como dices, me habrías preguntado qué opino antes de tomar esta decisión. Pero pensé que ibas a estar de acuerdo. Siempre has estado ahí para nosotros. Exacto. Siempre he estado ahí. Siempre he dicho que sí. Siempre he puesto sus necesidades antes que las mías. ¿No crees que ya es hora de que alguien piense en Rosa Gómez? Vio algo diferente en mis ojos. Algo que no había visto antes. Una firmeza que no esperaba encontrar. Una Rosa que ya no se dejaba manipular con culpa o chantaje emocional. Pero mamá, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos el departamento. Eso es problema de ustedes. Yo no tomé esa decisión. No puede ser tan cruel. Cruel. Otra palabra cargada de manipulación. Como si defenderme fuera crueldad. Como si poner límites fuera maldad. ¿Sabes qué es cruel, Eliseo? Llegar a la casa de tu madre y decirle que otros van a vivir ahí sin preguntarle si está de acuerdo. Eso es cruel. Se sentó finalmente en el sillón, pero no para conversar. Se sentó porque necesitaba pensar cómo iba a resolver el problema que él mismo había creado. Martina está llorando. Los niños ya empacaron sus juguetes. Otilia ya vendió algunos muebles. Cada frase era un intento de hacerme sentir culpable. Cada detalle era una presión emocional para que cediera. Pero ya no funcionaba conmigo. Todo eso pasó porque ustedes tomaron decisiones basándose en algo que nunca confirmaron conmigo. ¿En serio no nos vas a dejar venir? No van a venir. La respuesta fue tajante, definitiva. No había espacio para negociación, no había lugar para súplicas. Por primera vez en mi vida había puesto un límite firme con mi hijo. Se levantó molesto, caminó por la sala como animal enjaulado, se pasó las manos por el cabello. Estaba desesperado porque su plan perfecto se había desmoronado. ¿Y si pagamos renta? ¿Y si contribuimos con todos los gastos? No. ¿Y si es solo temporal, solo hasta que encontremos algo? No. ¿Y si prometemos no molestarte, respetar tus espacios? No. Cada no era como una puñalada a su orgullo masculino. No estaba acostumbrado a que las mujeres le dijeran que no, especialmente su madre. No entiendo qué te pasa. Antes eras diferente. Antes era una mujer que no sabía valorarse. Ahora soy una mujer que sí sabe lo que vale.
Se fue azotando la puerta, gritando que era una egoísta, que no podía creer que su propia madre fuera tan desalmada. Se fue prometiendo que iba a regresar para hacerme entrar en razón. Pero ya era demasiado tarde. Rosa Gómez había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Esa noche me acosté tranquila por primera vez en días. Había enfrentado a Eliseo y había ganado. Había puesto límites y los había defendido. Me había defendido a mí misma. Por primera vez en 70 años me sentí realmente libre. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era nerviosismo, no era miedo. Era emoción. Por primera vez en años me sentía completamente dueña de mis decisiones, y eso me daba una energía que no había sentido en mucho tiempo. Después de mi rutina matutina, llamé a Severina. ¿Lista para el día más importante?, me preguntó con esa complicidad que solo tienen las amigas verdaderas. Más que lista. Ven por mí en 1 hora. El plan que había estado gestando durante meses finalmente iba a ejecutarse. No era algo improvisado, no era una reacción emocional. Era una decisión estratégica que había estado considerando desde que Eliseo empezó con sus indirectas sobre lo grande que estaba mi casa para una sola persona. Severina llegó puntual en su Suru blanco, ese carro que su hijo también le había sugerido vender porque ya estaba muy mayor para manejar. Como yo, ella había ignorado completamente esa sugerencia absurda. ¿Nerviosa?, me preguntó mientras subía al carro. Para nada. Al contrario, me siento más segura que nunca. Nuestro primer destino era el banco. Durante años había estado ahorrando en una cuenta que Eliseo no conocía, una cuenta donde depositaba dinero cada mes desde que me jubilé. No era mucho, pero era suficiente para lo que tenía planeado. Buenos días, señora Gómez, me saludó la gerente cuando llegamos. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito hacer una transferencia. Una transferencia grande. La mujer revisó mi cuenta en la computadora y asintió. Durante los últimos 5 años había sido muy disciplinada con mis ahorros. Vivía con mi pensión y guardaba todo lo que ganaba cosiendo ropa para las señoras del barrio. ¿Cuánto necesita transferir? Le dije la cantidad exacta. La gerente levantó la ceja sorprendida, pero no hizo preguntas. Era mi dinero, mi decisión. ¿Está segura de esta transacción, señora Gómez? Completamente segura. Severina me apretó la mano mientras esperábamos que se procesara la transferencia. Sabía lo que significaba este paso para mí. Sabía que no había vuelta atrás. Listo, señora Gómez. Su transferencia ha sido procesada exitosamente. Salimos del banco y fuimos directo a nuestra segunda parada, la inmobiliaria. El licenciado Ramón Fagundes, un hombre de unos 50 años que me había estado ayudando durante las últimas semanas, nos recibió con una sonrisa. Señora Gómez, ¿cómo está? ¿Lista para firmar? Más que lista, licenciado. Me senté frente a su escritorio mientras él preparaba todos los documentos. Severina se quedó a mi lado, siendo testigo de uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Está completamente segura de esta decisión? Una vez que firmemos, ya no hay manera de cancelar la operación. Licenciado, tengo 70 años. He tomado muy pocas decisiones realmente importantes en mi vida porque siempre estaba pensando en otros. Esta es mi decisión, y estoy completamente segura. Firmé cada documento con mano firme. Mi nombre, Rosa Gómez, aparecía en cada página como la única responsable de esa transacción. No había cofirmantes, no había avalistas, no había nadie más involucrado. Era completamente mía. Perfecto. En 24 horas tendrá las llaves de su nueva propiedad. Nueva propiedad. Las palabras sonaban como música en mis oídos. Un lugar que nadie conocía, que nadie podía reclamar, que era completamente mío. ¿Y la otra transacción?, pregunté. También está procesándose. Los compradores están muy emocionados. Es una casa hermosa en una excelente ubicación. No tuvimos problemas para encontrar interesados. Severina me miró con admiración. Sabía lo difícil que había sido tomar esta decisión, lo valiente que era hacer algo así a los 70 años. Salimos de la inmobiliaria y fuimos a comer a un restaurante bonito en el centro. Necesitaba celebrar, necesitaba sentir que estaba haciendo algo especial para mí misma.
Rosa, ¿cómo te sientes? Me siento libre, Severina. Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. Mientras comíamos, repasamos cada detalle del plan. Todo estaba calculado, todo estaba previsto. No había espacio para improvisaciones o para echar marcha atrás. ¿Y si Eliseo se pone muy agresivo cuando se entere? Que se ponga como quiera. Ya no es mi problema. Esa respuesta me sorprendió a mí misma. Durante años había vivido preocupándome por las reacciones de mis hijos, tratando de evitar conflictos, sacrificando mi tranquilidad por mantener la paz familiar. Pero ya no más. ¿Cuándo les vas a decir? Mañana, cuando vengan con todas sus cosas. Severina sonrió. Sabía que iba a ser un momento memorable, un momento en que Rosa Gómez finalmente iba a demostrar de que estaba hecha. Después del almuerzo fuimos a mi casa para que yo empacara algunas cosas importantes. No muchas, solo lo indispensable. La ropa que más me gustaba, mis documentos, algunas fotos de mis nietos, mi joyería, mi máquina de coser. ¿No te da tristeza dejar esta casa?, me preguntó Severina mientras yo doblaba mis vestidos favoritos. Esta casa fue mi sueño durante 40 años. Pero ahora que la conseguí, me di cuenta de que el sueño no era la casa. El sueño era tener un lugar propio donde nadie pudiera decidir por mí. Exacto. La casa había sido el símbolo de mi independencia, pero no era la independencia misma. La independencia era la capacidad de decidir, de elegir, de decir no cuando fuera necesario. Mientras empacaba, sonó mi celular. Era Eliseo. Mamá, necesitamos hablar. Ya hablamos ayer. No, necesitamos hablar en serio. Ven para acá o voy para allá. No hay nada más que hablar, Eliseo. Mamá, por favor. Los niños están llorando. Martina no durmió en toda la noche. Otilia ya vendió sus muebles. No puedes hacernos esto. Hacerles esto. Como si yo fuera la responsable del problema que ellos habían creado con sus decisiones unilaterales. Eliseo, lo que ustedes hagan con sus vidas no es mi responsabilidad. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Y lo hice durante 45 años. Ya cumplí con mi parte. Colgué el teléfono. No tenía sentido seguir una conversación que solo iba en círculos. Eliseo todavía creía que podía manipularme con culpa, pero esa Rosa ya no existía. Severina me ayudó a cargar las cajas en su carro. No eran muchas cosas, pero eran las importantes. Lo demás se quedaba con la casa. ¿Dónde vamos a guardar esto? En tu casa, si no te molesta. Solo por esta noche. Claro que no me molesta. Me encanta ser parte de tu revolución. Revolución. Qué palabra tan perfecta. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, revolucionando mi propia vida. Esa noche cené en casa de Severina. Cocinamos juntas, vimos una película, platicamos sobre nuestros planes para las próximas semanas. Por primera vez en mucho tiempo no estaba preocupada por lo que otros necesitaran de mí. Mañana va a ser un día muy interesante, me dijo Severina antes de que me fuera a dormir. Mañana va a ser el primer día del resto de mi vida. Y tenía razón. Mañana Rosa Gómez iba a nacer de nuevo. El sábado llegó con un sol brillante que parecía iluminar el camino hacia mi nueva vida. Me levanté temprano, me arreglé con especial cuidado y regresé a mi casa para esperar el espectáculo que estaba por comenzar. A las 9 de la mañana llegó el primer camión de mudanza. Eliseo venía manejando, seguido por Martina en su carro con los niños y Otilia. Detrás venía otro vehículo con más familiares que habían venido a ayudar con la mudanza. Los vi bajarse con esa energía de quien está seguro de que todo va a salir según sus planes. Eliseo dirigía a los cargadores como si fuera el dueño de la casa, Martina organizaba las cajas por prioridades, los niños corrían emocionados hacia la puerta. Salí a recibirlos con una calma que me sorprendió a mí misma. No había nervios, no había dudas. Solo una tranquilidad profunda de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Buenos días, les dije desde la entrada de la casa. Buenos días, mamá. Ya llegamos. Los muchachos van a empezar a bajar las cosas. ¿Puedes abrir bien la puerta para que pase todo? No va a ser necesario, Eliseo. Se detuvo en seco.
Los cargadores se quedaron esperando instrucciones. Martina levantó la vista desde las cajas que estaba organizando. ¿Cómo que no va a ser necesario? No van a entrar nada a esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se quedaron congelados, procesando lo que acababa de decir. Era como si hubiera detonado una bomba en medio de su operación perfectamente planeada. Mamá, ¿de qué hablas? Ya está aquí el camión, ya trajimos todas las cosas. Y se van a llevar todas las cosas de regreso. Eliseo se acercó a mí con esa cara que ponía cuando creía que podía intimidarme. Pero ya no era la misma mujer de antes. ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto nos costó el camión? ¿Sabes todo lo que tuvimos que hacer para organizar esto? Eso no es mi problema, Eliseo. Yo nunca pedí que organizaran nada. Martina se acercó con los niños tomados de la mano. Leandro y Cecilia me miraban confundidos, sin entender por qué la abuela no los dejaba entrar a la que iba a ser su nueva casa. Suegra, ¿qué está pasando? Los niños ya quieren ver sus cuartos. No hay cuartos para ustedes aquí, Martina. Otilia, que hasta ese momento había permanecido callada en el carro, se bajó apoyándose en su bastón. Era una mujer de 75 años, delgada y frágil, que obviamente no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Dónde está mi cuarto?, preguntó con voz débil. No hay cuarto para usted, señora, le respondí con respeto pero con firmeza. Fue como si hubiera abofeteado a toda la familia. Eliseo se puso rojo de coraje, Martina empezó a llorar, los niños se abrazaron asustados a su madre. Mamá, no puedes hacernos esto. Ya no tenemos dónde vivir. Ese es un problema que ustedes crearon cuando tomaron decisiones sin consultarme. Pero somos tu familia. Una familia que no me respeta no es familia, es gente que me usa. Los cargadores seguían parados junto al camión, esperando órdenes. La situación se estaba volviendo incómoda para todos los presentes. «Señor», le preguntó uno de los cargadores a Eliseo, «¿bajamos las cosas o no?» «Claro que las bajan. Es mi madre, ya se le va a pasar el berrinche». «No se les va a pasar nada», dije dirigiéndome directamente a los trabajadores. «Esta es mi casa, yo pago la hipoteca, y yo decido quién entra. No van a bajar nada». Uno de los cargadores, un hombre mayor que obviamente había visto situaciones familiares similares, asintió con comprensión. «Lo sentimos, joven, pero si la señora dice que es su casa y no quiere que bajemos las cosas, no podemos hacer nada». Eliseo perdió completamente el control. Empezó a gritar que yo estaba loca, que no podía creer que su propia madre fuera tan cruel, que iba a demostrar que yo no estaba en mis cabales. «Voy a hablar con un abogado. Voy a demostrar que estás senil y que no puedes tomar decisiones». «Perfecto. Eliseo, hazlo. Mientras tanto, saquen su camión de mi entrada». Martina se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, cargando a Cecilia que había empezado a llorar. «Suegra, por favor, piense en los niños. No tienen la culpa de nada. ¿Dónde vamos a dormir esta noche?». Era el último intento de manipulación emocional. Usar a los niños como escudo, como si yo fuera responsable de las decisiones irresponsables de sus padres. Los niños no tienen la culpa, pero yo tampoco. Sus padres debieron pensar en ellos antes de tomar decisiones sin tener un plan B. «No puedes ser tan desalmada», gritó Eliseo. «¿Desalmada? ¿Sabes qué es desalmado, Eliseo? Llegar a la casa de tu madre y decirle que otras personas van a vivir ahí sin preguntarle si está de acuerdo. Eso es desalmado». La discusión estaba atrayendo la atención de los vecinos. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado, había salido a regar sus plantas, pero obviamente estaba escuchando todo. Don Julio se asomaba por su ventana sin disimular su curiosidad. «Mamá, por favor, hablemos adentro. Está haciendo un espectáculo. No hay nada que hablar adentro porque ustedes no van a entrar». En ese momento llegó Severina en su carro. Se había quedado de venir para apoyarme moralmente en este momento difícil. Se bajó y caminó hacia nosotros con esa dignidad que caracterizaba a las mujeres de nuestra generación. «Buenos días, Rosa. ¿Todo bien?» «Todo perfectamente bien, Severina. Ya se estaban yendo». Eliseo la miró con desprecio.
Siempre había pensado que mis amigas me metían ideas raras en la cabeza, como si yo no fuera capaz de pensar por mí misma. Usted también tiene la culpa de esto, le dijo a Severina. Seguramente usted le metió estas ideas locas. Joven, le respondió Severina con una calma impresionante, su madre no necesita que nadie le meta ideas. Es una mujer inteligente que sabe perfectamente lo que hace. Esto no se va a quedar así, gritó Eliseo mientras dirigía a su familia de regreso a los carros. Voy a regresar con un abogado. Voy a demostrar que no estás bien de la cabeza. Cuando regreses con tu abogado, le grité mientras se alejaba, asegúrate de traer también los documentos que demuestren que esta casa es tuya. Porque yo tengo todos los míos. Se fueron como llegaron, pero con las cajas todavía en el camión y con una humillación que nunca habían experimentado. Se fueron sabiendo que Rosa Gómez ya no era la mujer que creían conocer. Cuando el último carro desapareció por la esquina, Severina me abrazó. ¿Cómo te sientes? Me siento libre, Severina. Por primera vez en 70 años me siento completamente libre. Y era verdad. Había enfrentado a mi familia, había puesto límites, había defendido mis derechos. Había demostrado que Rosa Gómez era mucho más fuerte de lo que todos creían. Pero esto era solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir. Durante toda la tarde del sábado mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de Eliseo, mensajes de Martina, hasta llamadas de familiares que ni sabía que tenían mi número. Todos con el mismo objetivo, hacerme cambiar de opinión. La primera llamada fue de mi hermana Tania, que vive en Guadalajara y que obviamente había recibido una versión muy distorsionada de los hechos. Rosa, ¿es cierto que corriste a Eliseo y a su familia? ¿Qué te pasa? Ese muchacho está desesperado. Tania, yo no corrí a nadie. Simplemente no permití que entraran a mi casa sin mi autorización. Pero es tu hijo, Rosa. Los hijos siempre pueden contar con sus madres. Los hijos pueden contar con sus madres, pero no pueden decidir por ellas. Mi hermana no entendía. Para ella, como para muchas mujeres de nuestra generación, ser madre significaba estar disponible eternamente para resolver los problemas de los hijos, sin importar el costo personal. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a dormir los niños esta noche? Eso es algo que Eliseo debe resolver. Él creó este problema. Rosa, no seas dura. Ayúdalos, aunque sea temporalmente. No, Tania. Ya ayudé suficiente durante 45 años. Colgué y apagué el teléfono. No tenía sentido seguir escuchando los mismos argumentos una y otra vez. Toda la familia había decidido que yo era la mala de la historia, la madre cruel que había abandonado a su hijo en un momento difícil. Severina se quedó conmigo toda la tarde. Cocinamos juntas, vimos televisión, platicamos de todo menos del drama familiar. Necesitaba normalidad. Necesitaba recordar que existía un mundo más allá de los problemas de Eliseo. Pero a las 7 de la tarde todo cambió. Llegaron de nuevo, pero esta vez no venían solos. Eliseo traía a Julio Chávez, su padrino, un hombre de 60 años que siempre había fungido como mediador en los conflictos familiares. Buenas tardes, Rosa, me saludó Julio con esa voz pausada que usaba cuando quería parecer sabio. Podemos pasar a platicar. Buenas tardes, Julio. Claro, pasen. Entraron a mi sala como si fuera una negociación diplomática. Julio se sentó en el sillón principal, Eliseo se quedó parado, claramente molesto pero tratando de controlarse delante de su padrino. Rosa, Eliseo me contó lo que pasó. Creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Julio. Eliseo decidió que su familia iba a vivir en mi casa sin consultarme. Yo decidí que no. Pero Rosa, entiende la situación. El muchacho está desesperado. Ya no tiene el departamento, ya gastó en el camión de mudanza, los niños no tienen dónde dormir. Todo eso son consecuencias de decisiones que él tomó sin consultarme. Julio suspiró como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Era la misma actitud paternalista que había visto toda mi vida, hombres mayores tratando de explicarle a las mujeres cuál era su deber. Rosa, sé que te sientes ofendida porque no te preguntaron. Pero ahora hay que pensar en soluciones prácticas. La solución práctica es que encuentren otro lugar donde vivir. Y mientras tanto, los vas a dejar en la calle.
Yo no los voy a dejar en ningún lado. Ellos se pusieron en esta situación. Eliseo no aguantó más y explotó. Ya basta. No puedes ser tan egoísta. Somos tu familia. Eliseo, lo interrumpió Julio. Déjame hablar con tu madre. Se dirigió a mí con esa condescendencia que tanto detestaba. Rosa, entiendo que estés molesta. Pero piensa en los niños. Piensa en Otilia, que es una anciana que necesita cuidados. ¿Realmente vas a permitir que duerman en el carro? La manipulación emocional venía ahora de alguien con más experiencia, alguien que sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable. Julio, ni los niños ni Otilia están durmiendo en el carro. Están en casa de los padres de Martina. Eliseo está exagerando la situación para hacerme sentir mal. Se quedó callado. No esperaba que yo estuviera tan bien informada de la situación real. Además, continué, si realmente les preocuparan tanto los niños y Otilia, habrían planeado mejor antes de tomar decisiones irreversibles. Rosa, no seas rencorosa. El muchacho cometió un error, pero ya está arrepentido. Miré a Eliseo. No había ni una pizca de arrepentimiento en su cara. Solo había frustración porque sus planes no habían funcionado. ¿Estás arrepentido, Eliseo? ¿Te arrepientes de no haberme consultado? Mamá, yo pensé que ibas a estar de acuerdo. Esa no es la pregunta. Te pregunto si te arrepientes de no haberme consultado. Se quedó callado. No podía admitir que había estado mal porque eso significaría aceptar que yo tenía derechos que él había ignorado. El problema no es si pensaste que iba a estar de acuerdo. El problema es que tomaste una decisión sobre mi vida sin incluirme en la conversación. Julio intentó otra estrategia. Rosa, ¿qué necesitas para que reconsideres? ¿Quieres que te paguen renta? ¿Quieres establecer reglas específicas? No quiero nada, Julio. Solo quiero que respeten mi decisión. ¿Y cuál es tu decisión final? Que no van a vivir en mi casa. Eliseo se levantó furioso. Está bien. Ya entendí. Prefieres vivir sola en tu casa grande que ayudar a tu propia familia. Prefiero vivir con dignidad que ser una esclava en mi propia casa. Nadie te iba a hacer esclava. ¿No? ¿Quién iba a cocinar para 5 personas más? ¿Quién iba a limpiar después de ustedes? ¿Quién iba a cuidar a Otilia cuando se enfermara? ¿Quién iba a pagar la luz, el agua, el gas que iban a consumir 5 personas más? No me respondió porque sabía que la respuesta era yo. Rosa Gómez iba a cargar con todo mientras ellos resolvían su vida. Además, agregué, si realmente fuera algo temporal como dijiste, podrían rentar un lugar pequeño por unos meses. Pero sabemos que no es temporal. Sabemos que una vez aquí, nunca se iban a ir. Julio se dio cuenta de que había perdido. No había argumento que pudiera usar para convencerme porque todos mis puntos eran válidos. Rosa, espero que no te arrepientas de esta decisión. Ya me arrepentí durante años de no tomar decisiones. No me voy a arrepentir de empezar a tomarlas. Se fueron más callados que como habían llegado. Julio, acostumbrado a resolver conflictos familiares con su sabiduría patriarcal, había sido derrotado por una mujer de 70 años que simplemente sabía lo que valía. Eliseo se fue sin despedirse, pero antes de salir me gritó desde la puerta. No se te olvide que algún día vas a estar vieja y enferma, y vas a necesitar que alguien te cuide. Cuando ese día llegue, le respondí sin alterarme, contrataré a alguien que me cuide con respeto, no a alguien que me vea como una carga. Esa noche, después de que Severina se fue, me senté en mi sala y sentí una paz que no había experimentado en años. Había resistido todos los intentos de manipulación. Había mantenido mi posición a pesar de la presión familiar. Rosa Gómez había ganado la batalla más importante de su vida. Pero la guerra aún no terminaba. El domingo desayuné temprano porque tenía una cita importante. A las 10 de la mañana llegó el licenciado Ramón Fagundes con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. Buenos días, señora Gómez. Vengo a entregarle las llaves de su nueva propiedad. Las llaves. Por fin tenía en mis manos las llaves de mi nueva vida. Una casa más pequeña pero más moderna, en un fraccionamiento tranquilo donde nadie me conocía, donde nadie tenía expectativas sobre lo que Rosa Gómez debía o no debía hacer.
Y aquí están los documentos de la venta de esta propiedad. Todo salió perfecto, señora. Los compradores están muy contentos. Ya depositaron el dinero completo. Firmé los últimos papeles, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción. Esta casa había sido mi sueño durante 40 años, pero ahora se había convertido en un campo de batalla. Era momento de dejarla ir. ¿Cuándo necesita entregar la propiedad? Hoy mismo, si es posible. Los compradores quieren mudarse esta semana. Perfecto. No había tiempo para arrepentimientos o dudas. Severina llegó con su carro justo cuando el licenciado se iba. Habíamos quedado de recoger mis cosas y trasladarme oficialmente a mi nueva vida. ¿Lista para el gran cambio?, me preguntó mientras cargábamos las últimas cajas. Más que lista, Severina. Me siento como si fuera a empezar una nueva vida. Mientras metíamos mis pertenencias al carro, llegó doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Había sido una buena vecina, respetuosa y discreta, pero obviamente tenía curiosidad sobre todo lo que había pasado. Rosa, ¿es cierto que te vas? Sí, Carmen. Me mudo hoy. Y todo esto fue por el pleito con Eliseo. No fue un pleito, Carmen. Fue una decisión mía. Me miró con esa expresión que conocía bien, la de alguien que no entendía cómo una madre podía elegir su bienestar por encima de las necesidades de sus hijos. ¿No te da pena dejar la casa donde viviste tantos años? Me da más pena haber perdido tantos años sin vivir realmente. No entendió mi respuesta, pero me deseó suerte y se despidió con esa formalidad que usan las personas cuando no aprueban tus decisiones pero no se atreven a decírtelo. Estábamos terminando de cargar cuando llegó Eliseo. Venía solo, sin Martina ni los niños, con una cara que mezclaba enojo y desesperación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está cargando sus cosas? Me estoy mudando, Eliseo. ¿Te estás mudando? ¿A dónde? A mi nueva casa. Se quedó parado en la banqueta como si hubiera recibido un golpe físico. No esperaba esto. Esperaba que después de unos días de berrinche yo cediera y les abriera las puertas de mi casa. ¿Compraste otra casa? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Eliseo. El dinero que ahorré durante años. ¿Y esta casa? La vendí. El impacto fue inmediato. Se puso pálido, empezó a temblar, tuvo que apoyarse en el carro para no caerse. ¿Vendiste la casa? ¿Vendiste nuestra casa? Vendí mi casa, Eliseo. Nunca fue nuestra. Pero era la casa familiar. Era donde íbamos a criar a los nietos. Era nuestra herencia. Ahí estaba la verdad. No le importaba mi bienestar, no le preocupaba mi felicidad. Le dolía perder la herencia que ya había dado por sentada. Tu herencia es la educación que te di, los valores que te enseñé, las oportunidades que te di para que te hicieras hombre. Esta casa la compré para mí. Mamá, no puedes hacer esto. Deshaz la venta. Habla con los compradores. Ya está hecho, Eliseo. Los documentos están firmados, el dinero está depositado. Se sentó en la banqueta y se puso a llorar como un niño. No lloraba por mí, no lloraba por nuestra relación. Lloraba por el dinero que había perdido, por la casa que ya no iba a heredar. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a dormir mis hijos? Eso es algo que tú tienes que resolver, como cualquier hombre adulto. Severina terminó de cerrar la cajuela y me hizo una seña de que era hora de irnos. No había nada más que hacer aquí. Eliseo, me voy. Espero que algún día entiendas que lo que hice no fue por lastimarte, sino por respetarme a mí misma. No te puedes ir así. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo espero que algún día aprendas a valorar a las mujeres de tu vida en lugar de usarlas. Subí al carro de Severina sin voltear atrás. En el espejo lateral vi a Eliseo corriendo detrás del carro, gritando que regresara, que habláramos, que no podía hacerle esto. Pero ya estaba hecho. Rosa Gómez había cerrado un capítulo de su vida y estaba abriendo otro completamente nuevo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Severina mientras manejábamos hacia mi nueva casa. Me siento renacida. La nueva casa era perfecta. Más pequeña que la anterior, pero con todo lo que necesitaba. 2 recámaras, una para mí y otra para visitas que realmente quisiera recibir.
Una sala acogedora, una cocina moderna, un jardincito pequeño pero bonito. Es hermosa, Rosa. Aquí vas a ser muy feliz. Tenía razón. Por primera vez en mi vida tenía un espacio que era completamente mío, sin compromisos, sin obligaciones con nadie más. Esa tarde, mientras acomodaba mis cosas en mi nueva casa, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Señora Rosa Gómez. Sí, soy yo. Habla el licenciado Héctor Terrés. Represento a su hijo Eliseo Gómez. Mi cliente quiere impugnar la venta de la propiedad de la calle Morelos. Así que Eliseo había cumplido su amenaza. Había contratado un abogado para tratar de quitarme mi derecho a vender mi propia casa. Licenciado, esa propiedad era mía. Tengo todos los documentos que lo comprueban. Entiendo, señora. Podríamos reunirnos para platicar sobre una posible solución. No hay nada que platicar, licenciado. Hice uso de mi derecho legal a vender una propiedad que era completamente mía. Señora, mi cliente alega que la venta se hizo en estado de alteración emocional y sin considerar los derechos familiares. No pude evitar reírme. Eliseo estaba tratando de demostrar que yo estaba loca o que la familia tenía derechos sobre mi propiedad. Licenciado, tengo 70 años, no tengo demencia, tengo todas mis facultades mentales, y la propiedad estaba a mi nombre únicamente. Su cliente no tiene ningún derecho legal sobre esa casa. Estaría dispuesta a reunirse conmigo para discutir una compensación. No hay nada que discutir. Buenos días. Colgué y me senté en mi nuevo sofá a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Eliseo no iba a darse por vencido fácilmente. Iba a seguir presionando, amenazando, tratando de hacerme sentir culpable. Pero ya no me importaba. Rosa Gómez había tomado la decisión más importante de su vida y no había vuelta atrás. 3 meses después de mudarme a mi nueva casa, mi vida había cambiado completamente. Me levantaba cada mañana sin el peso de las expectativas de otros, sin la presión de tener que complacer a alguien más. Mi rutina matutina seguía siendo la misma. Desayuno tranquilo viendo mi jardincito, revisión de mensajes en el grupo de WhatsApp con mis amigas, pero ahora todo tenía un sabor diferente. Era el sabor de la libertad verdadera. Severina venía a visitarme todos los martes y jueves. Habíamos formado una hermandad de mujeres maduras que se apoyaban mutuamente. También había conocido a mis nuevas vecinas, Cecilia Fagundes, una viuda de 72 años que daba clases de tejido, y Otilia Chávez, una señora de 68 que había abierto un pequeño negocio de repostería desde su casa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí?, le dije a Severina mientras tomábamos café en mi nueva cocina. ¿Qué? Que nadie me conoce como la mamá de Eliseo o la suegra de Martina. Aquí soy simplemente Rosa Gómez. Mi nueva identidad había florecido de maneras que no esperaba. Me había inscrito en un taller de pintura en el centro comunitario, había retomado mi pasión por la costura pero ahora creando cosas para mí, había aprendido a usar mejor mi celular y hasta había abierto una cuenta de Instagram donde subía fotos de mis proyectos. El dinero de la venta de mi casa anterior me había permitido no solo comprar la nueva propiedad, sino también tener un colchón financiero que me daba tranquilidad. Por primera vez en mi vida no dependía económicamente de nadie, y esa sensación era embriagadora. ¿Has sabido algo de Eliseo?, me preguntó Severina. Su abogado me llamó 2 veces más, pero ya no le contesto. Tania me contó que finalmente encontraron un departamento más grande en renta. La vida había seguido su curso para todos. Eliseo había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones precipitadas, pero finalmente había resuelto su situación habitacional sin necesidad de invadir la casa de su madre. ¿No los extrañas? Era una pregunta que me hacía a mí misma frecuentemente. ¿Extrañaba a mi familia? ¿Extrañaba el ruido de los niños, las conversaciones en la mesa, la sensación de ser necesaria? Extraño la idea que tenía de ellos, le respondí después de pensarlo. Extraño la ilusión de que me valoraban, pero no extraño sentirme usada. Esa era la verdad más honesta que podía dar. Durante años había confundido ser útil con ser querida, ser necesaria con ser respetada. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, sonó el timbre. Era Leandro, mi nieto de 8 años, acompañado de Cecilia, mi nieta de 6. Venían solos, lo cual me sorprendió. «Abuela»,
gritó Leandro corriendo hacia mí. Hola, mis amores. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde están sus papás? Papá nos trajo, pero se quedó en el carro, me explicó Cecilia. Nos dijo que te dijéramos que nos extrañas mucho. Manipulación emocional usando a los niños. Eliseo había llegado a ese nivel de desesperación. ¿Y ustedes me extrañan?, les pregunté, agachándome para quedar a su altura. Sí, abuela. ¿Por qué ya no vives en la casa grande? Porque compré una casa más bonita donde puedo ser más feliz. ¿Podemos verla? Claro que sí. Los hice pasar y les enseñé cada rincón de mi nueva casa. Sus ojos se iluminaron cuando vieron mi cuarto de costura, perfectamente organizado, con telas de colores y mi máquina funcionando. ¡Qué bonito! ¿Nos puedes enseñar a coser? Por supuesto. Cuando sus papás me den permiso, pueden venir los fines de semana y les enseño. Jugamos durante 1 hora. Les preparé sus galletas favoritas, vimos caricaturas, nos tomamos selfies que subí a mi Instagram. Eran momentos genuinos, sin presión, sin agenda oculta. Cuando sonó mi teléfono, sabía que era Eliseo preguntando por los niños. «Mamá, ¿están ahí los niños?» «Sí, están aquí. Muy contentos, por cierto. ¿Podemos pasar a recogerlos?» «Pueden pasar, pero solo a recogerlos. No voy a discutir nada contigo delante de ellos». 10 minutos después llegaron Eliseo y Martina. Se veían diferentes, más cansados, más serios. Las presiones económicas de mantener una familia sin apoyo externo los habían afectado visiblemente. «Hola, mamá», me saludó Eliseo con una voz más suave que la última vez. «Hola, Eliseo. Los niños se portaron muy bien». Martina apenas me saludó. Seguía resentida por todo lo que había pasado, probablemente culpándome por las dificultades que habían enfrentado. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» «Ya te dije que no voy a discutir nada delante de los niños». «No es para discutir. Solo quiero pedirte disculpas». Eso sí no me lo esperaba. Eliseo, mi hijo orgulloso y terco, estaba pidiendo disculpas. «Los niños, vayan a jugar al jardín un momento». Cuando se fueron, Eliseo se sentó en mi sala nueva y respiró profundo. «Mamá, estos meses han sido muy difíciles. No solo por el dinero, sino porque me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú. Y ahora lo entiendes». «Sí. Ahora entiendo que tomé decisiones sobre tu vida sin considerar tus sentimientos. Y me disculpo por eso». Era un avance. No era una disculpa completa porque no mencionaba el respeto, la manipulación o las amenazas legales, pero era un primer paso. «¿Y qué esperas de mí, Eliseo?» «No espero nada, mamá. Solo quería que supieras que me equivoqué». Martina permanecía callada, pero vi en sus ojos algo que podría haber sido comprensión. Tal vez también se había dado cuenta de que las madres no eran recursos ilimitados para resolver problemas ajenos. «Eliseo, yo no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Pero ya no voy a ser la mujer que dice sí a todo sin que me pregunten qué siento al respecto». «Lo entiendo». «¿De verdad lo entiendes? ¿O solo me estás diciendo lo que crees que quiero escuchar?» Se quedó pensando antes de responder. Eso me dio esperanza. Por primera vez estaba reflexionando realmente sobre mis palabras. «Creo que lo entiendo. Y creo que me da miedo admitir que mi mamá tiene derecho a vivir su propia vida». Era la declaración más honesta que había escuchado de él en años. «Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran. Pueden quedarse fines de semana si ustedes necesitan tiempo para ustedes. Pero van a venir como invitados queridos, no como una obligación mía». «¿En serio?» «En serio. Pero con una condición, que me respeten como respetarían a cualquier otra persona que los esté ayudando». Asintió con una humildad que no había visto en él desde que era niño. Cuando se fueron, me quedé en mi sala viendo las fotos que había tomado con mis nietos. Eran hermosos, inocentes, llenos de vida. Ellos no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Pero ahora la relación iba a ser en mis términos. Ya no iba a ser la abuela que decía sí a todo por miedo a perder el cariño de sus nietos.
Iba a ser la abuela que los amaba lo suficiente como para enseñarles que las mujeres mayores también merecen respeto. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo de mi nueva recámara. Vi a una mujer de 70 años que había aprendido a valorarse. Vi a Rosa Gómez completa, libre, dueña de sus decisiones. Me acosté en mi cama sabiendo que al día siguiente iba a despertar en mi casa, con mi horario, con mis planes, con mi vida. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y la primera persona a la que había decidido cuidar era a mí misma.